Hola a todos, bienvenidos a Video Ingeniería Viral y a Video Proceso Viral. Hoy, para continuar con esta especie de saga que habíamos iniciado para entender el moldeo por inyección de plástico desde una óptica sencilla, las bases que nos permiten dominar la disciplina. ¿Cuáles son las bases de la matemática, la aritmética, la geometría, la física, la química, la electricidad, la hidráulica, la mecánica? ¿Cuáles son las bases de estas materias principales que nos permiten entender la inyección de plásticos? Ya tienes videos donde nosotros hablamos de geometría aplicada a la inyección de plásticos. Hoy vamos a ver los conceptos de la física aplicada a la inyección de plásticos. Y también tendrás videos sobre electricidad, hidráulica, neumática y mecánica en general. Como decíamos en otros videos, a veces nos vamos conceptos muy avanzados de la inyección de plásticos. Entonces a veces es necesario retornar, especialmente para aquellas personas que se suscriben por primera vez a nuestro canal, están suscritos en su modalidad inicial. Además, para personas que se están sumando a nuestro rubro o personas que quieren entender desde el principio, incluso colegas que sabiendo incluso manejar inyectoras, bueno, no conocen la esencia, digamos, de dónde viene todo esto. Recordando que la inyección de plásticos principalmente es un proceso termodinámico. Calentamos el plástico, lo llevamos a su estado de plastificación, lo inyectamos en un molde o matriz y luego lo enfriamos. Como decimos, un proceso con una eficiencia muy baja. Calentamos y después enfriamos. Pero además de eso, la esencia del proceso tiene que ver con una especialidad que se llama la termodinámica. Evidentemente, plastificar vamos los conceptos químicos y todo el funcionamiento de la inyectora pasamos por electrotecnia y mecánica. Entonces, hoy vamos a brindar dentro de esta saga de aprender desde cero la inyección de plástico los fundamentos de la física aplicada a la inyección de plásticos. Es un video que no te lo puedes perder. Si ahora estás apurado, seguramente vas a ir adelantando el video, pero te sugiero que luego con tiempo lo veas completo, porque vas a saber desde la óptica de la física de dónde nacen todos estos conceptos de la inyección de plástico y qué disciplina están involucradas. Recuerda entonces que el proceso de inyección de plástico básicamente es un proceso termodinámico donde tiene alta participación la química y la mecánica de los fluidos, pero como no podemos dominar esas disciplinas salvo en el ambiente universitario, nosotros que somos a pie de máquina, trabajamos en la producción, entonces vas viendo estos videos de manera que te van a ir cerrando muchos temas desde los orígenes, sea de la geometría, la aritmética aplicada a la inyección de plástico, la física, la química, la electrotecnia. No te pierdas estos videos. Vamos a comenzar. El tema número 1 de física aplicada a la inyección de plásticos vamos a llamar lo que es la fuerza de compresión. Fuerza de compresión. Recordando que presión es fuerza sobre superficie, que despejando nos da que toda fuerza es igual a la presión por la superficie donde está aplicada dicha fuerza. Recordando que si tenemos un elemento, una superficie tal como esta, nosotros dibujamos la fuerza aplicada en forma puntual, pero que en la realidad nosotros la tenemos uniformemente distribuida. Esta sería la superficie de la cual estamos hablando. En unidades del sistema internacional, la presión la medimos en Pascal. La unidad de presión Pascal. Entonces, como presión es fuerza sobre superficie, a la fuerza la medimos en Newton, N de Newton, y la superficie en metros cuadrados. O sea que arriba significa N de Newton, unidad de fuerza en el sistema internacional, y abajo el metro al cuadrado, unidad de superficie. Bien, en el sistema técnico la unidad de medida es el bar.
bar, donde un bar es aproximadamente 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Es decir, la fuerza se mide en kilogramos y la unidad de superficie el centímetro cuadrado. Entonces vamos a colocar acá que un bar de presión es aproximadamente igual a 1 kilogramo sobre centímetro al cuadrado. ¿Dónde vemos esa fuerza aplicada? Si nosotros dibujamos aquí esquemáticamente la, vamos a decir, unidad de inyección, aquí representado el husillo simbólicamente de esta manera con las hélices. Acá tenemos el vínculo mecánico del árbol del husillo o tornillo, y acá vamos a esquematizar el cilindro de inyección. Este es el cilindro de inyección. Entonces nosotros aquí vemos la boquilla y esquemáticamente vamos a dibujar el molde, donde tenemos aquí, por ejemplo, la cavidad de la pieza a inyectar. Entonces, dentro del molde nosotros tenemos lo que se llama la presión de cavidad. Adelante de la puntera a la nariz del husillo tenemos lo que llamamos la presión sobre el material o presión específica de inyección. Y en el cilindro hidráulico tenemos la presión hidráulica de inyección proveniente de la bomba hidráulica del equipo. Entonces, cuando nosotros inyectamos, esa presión de inyección sobre el material que la tenemos aquí adelante de la nariz del husillo genera una fuerza de inyección. Y es una fuerza de compresión sobre el plástico que está obligado a ingresar al molde. Esta fuerza de inyección o de compresión sobre el plástico no es la fuerza de cierre. La fuerza de cierre aparece por el concepto de presión de cavidad que, actuando sobre la superficie de la cavidad, tiende a abrir el molde. Entonces la fuerza de cierre que provee la unidad de inyección trata de que el molde permanezca cerrado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la presión de inyección que ejerce una fuerza de inyección que obliga al plástico a ingresar al molde. Normalmente hablamos de la presión específica de inyección, que tiene un rango desde 600 hasta, digamos, 2600 bar. Entonces es la fuerza con que el plástico es introducido dentro de la cavidad del molde. Entonces, como ejemplo de este primer punto de la física aplicada a la inyección de plásticos, tenemos la fuerza de inyección. Que repito, la fuerza de inyección no es la fuerza de cierre, es la fuerza con que la presión de inyección hace ingresar el plástico dentro del molde. Para ello, como venimos diciendo, la presión sobre el material o presión específica o bares específicos, también conocidos, va desde 600 bar hasta, digamos, 2600 bar en las máquinas más modernas. Esa presión específica sobre el material me genera una presión de cavidad en el orden, aproximadamente va desde 200 bar hasta los 600 bar. La presión necesaria para llenar la cavidad del molde depende del espesor de la pieza, la longitud flujo máximo y de la viscosidad del plástico. Estos valores de presiones son los estándares para que el molde quede lleno, la cavidad se llene. Entonces nosotros podemos decir que la fuerza de inyección va a ser igual a una presión por una superficie en forma genérica. La presión es la presión del material, la presión específica, los bares específicos de inyección. ¿Y cuál es la superficie? La superficie que está viendo esa presión, la superficie del husillo. Entonces acá vamos a poner la presión sobre el material por la superficie del husillo. Muy bien, vamos a tomar como ejemplo una presión sobre el material, por ejemplo, de 1500 bar. 1500 bar. Entonces, para calcular la superficie del husillo, vamos definiendo el diámetro del husillo, por ejemplo,
de una prensa chica, por ejemplo 52 milímetros. La usamos en todos los ejemplos. Con ese diámetro de husillo, entonces yo puedo calcular la superficie del husillo como la superficie de un círculo, pi por el diámetro del husillo al cuadrado sobre 4. Entonces, reemplazando valores, tenemos que pi, ya sabemos, 3,14 multiplicado por el diámetro del husillo al cuadrado expresado en centímetros. En vez de poner 52 milímetros, pongo 5,2 centímetros al cuadrado dividido 4. Entonces, expresado en centímetros el diámetro del husillo, eso me está dando una superficie del husillo de 21,2 centímetros cuadrados, que es la superficie de un plano perpendicular al cañón de la máquina. Entonces, la fuerza de inyección sobre el plástico va a ser igual, como dijimos arriba, fuerza es presión sobre superficie. La presión es la presión específica sobre el material, los bares específicos, 1500 kilogramos por centímetro cuadrado en este ejemplo, multiplicado por la superficie que ve el husillo, que son los 21,2 centímetros cuadrados. Eso me da a mí 31.800 kilogramos, que es aproximadamente igual a 32 toneladas. Esta 32 toneladas, en este ejemplo, no es la fuerza de cierre, es la fuerza que ejerce el husillo durante la inyección empujando el plástico dentro de la cavidad del molde. Fíjense, tremendas fuerzas que necesita. La fuerza de cierre es otra cosa, es aquella fuerza que me permite mantener el molde cerrado durante la inyección, pero bajo la presión de la cavidad del molde. Lo que estamos hablando es la presión en la nariz del husillo que genera una fuerza de inyección. Entonces este es el primer caso de un tema de fuerza física aplicada a la inyección de plástico en lo que sería el cálculo de la fuerza de inyección. Además, te invitamos a nuestro próximo curso de inyección de plásticos. Ya sabes, el mejor curso de inyección de plástico en lengua hispánica, por su modalidad de dictado y su contenido. No te lo puedes perder. El curso de inyección de plástico, como ya sabes, se da 3 veces al año, en febrero, junio y octubre. Siempre en la descripción, aquí abajo, tendrá la fecha de la próxima edición. Puede ser que este video lo veas con una fecha posterior al momento de dictar el curso, pero siempre en la descripción tendrás la fecha del próximo curso para que puedas anotarte o consultar su contenido y costo. Muy accesible, por lo cierto. Además, este curso de inyección de plástico, que antes se daba en modalidad presencial, lo estamos dando en modalidad virtual por internet. Ya tenemos más de 1400 personas que han participado de este curso y ya llevamos 23 años de experiencia en el dictado de lo mismo, cada año siempre, pero siempre actualizándolo. Y como sabes, en nuestro canal tiene todos los videos complementarios al curso. Para más información, siempre por email a elviohugogonzalez@gmail.com y allí evacuaremos todas las dudas, consultas, información sobre el curso. Te repito, si ya te lo vienes perdiendo en ediciones anteriores, bueno, es momento de no perdérselo. Nos escribes, te inscribes al curso y lo vas a disfrutar porque tiene mucho contenido, mucho material. Puedes preguntarnos siempre a nuestro email. El segundo caso que vamos a ver de física aplicada a la inyección de plásticos, el caso 2, es el concepto de velocidad. Entonces, dentro de la física vamos a hablar un poquito de lo que es la velocidad media. La velocidad, que la medimos en milímetros sobre segundo, es igual, por definición de la física, a la distancia recorrida expresada en milímetros, distancia recorrida dividido el tiempo empleado en recorrerla.
tiempo empleado en recorrer esa distancia medido en segundos. Como es clásico en los ejemplos de la física, si nosotros tenemos una distancia a recorrer desde el punto A de derecha hacia la izquierda al punto B, y acá tenemos el móvil, siempre dibujamos un pequeño autito, vehículo. Entonces este móvil se va a desplazar de derecha a izquierda con una velocidad promedio. Bien, no importa los tramos de aceleración o desaceleración, entre A y B tiene una velocidad promedio dada por la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, por ejemplo, en la inyección de plástico, donde aplicamos este concepto de velocidad. Por ejemplo, vamos a inyectar, a modo de ejemplo, 340 centímetros cúbicos de polipropileno. Entonces, ¿dónde aplicamos el concepto de velocidad aquí en este ejemplo de la física? Entonces, acá nuevamente dibujando nuestra máquina esquemática, si esta es la unidad de inyección, y acá tenemos la puntera del lucillo y las hélices. Nosotros, cuando en la fase de dosaje hacemos retroceder el lucillo girando para generar la carga, el lucillo se detiene en un momento y se genera la carrera de, que la llamamos dosis o carga o disparo. Entonces este sería el punto A y el punto B. La distancia que recorre el lucillo en la inyección es esa distancia D que coincide con la dosis o la carga, más algunos coeficientes adicionales, distancias adicionales, como son la descompresión y también la cota cojín o el colchón de masa. Pero supongamos que la inyección total son 340 centímetros cúbicos. Como ya sabemos, volumen a inyectar es la superficie del lucillo multiplicado por la dosis D, esa dosis dada por D. Entonces, si nosotros despejamos la dosis de esta fórmula es igual al volumen a inyectar, volumen sobre la superficie del lucillo. Bien, entonces, en el ejemplo que venimos trayendo, si el diámetro de lucillo es igual a 52 milímetros, o sea, 5,2 centímetros, nosotros tenemos, ya dijimos, una superficie de lucillo que ya está calculada del ejemplo anterior de 21,2 centímetros cuadrados. Esa es la superficie que ve el lucillo. Supongamos que el tiempo de inyección fuera 2 segundos. Este es un dato, supongamos. Entonces, si tenemos el tiempo, necesitamos calcular la dosis de la fórmula anterior, dosis, que es volumen sobre superficie de lucillo. El volumen inyectado son los 340 centímetros cúbicos, dividirlo los 21,2 centímetros cuadrados. Ustedes pueden acompañarlos en el cálculo. Eso a mí me está dando 16 centímetros de la carrera de dosis, o sea, 160 milímetros. Esa es la dosis para llenar la cavidad del molde. Entonces, dentro de la física y la inyección de plásticos asociada, la velocidad de inyección promedio la calculamos por la primera fórmula, que es distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia? Distancia sobre tiempo, la distancia de la dosis, que son los 160 milímetros de dosis que yo he calculado, dividido el tiempo estimado, tiempo de inyección 2 segundos. En 2 segundos se llena la cavidad del molde. Ese cociente, si usted nos acompaña en el cálculo, me está dando 80 milímetros sobre segundo, que es la velocidad de inyección promedio. Entonces este es el segundo caso de física aplicada a la inyección de plásticos, cálculo de la velocidad de inyección aplicando los conceptos de la física. El caso número 3 de física aplicada a la inyección de plásticos, vamos a hablar de caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Caso número 3 de física aplicado a la inyección de plásticos. Por definición de la física, caudal de lo que sea, líquido o fluido, es igual al área transversal al movimiento del fluido, puede ser el área de la canalización de dicho fluido, multiplicado por la velocidad que trae ese fluido. Entonces, de la física sabemos que caudal es área por velocidad. En unidades técnicas, el caudal lo podemos medir en centímetros cúbicos sobre segundo,
nos queda cómoda esta unidad, el área en centímetros cuadrados, unidades técnicas, por la velocidad medida en centímetros sobre segundo. En el caso de la inyección, hablando de milímetros por segundo, podemos convertir tranquilamente a centímetros sobre segundo. Entonces, cuando nosotros, aquí tenemos nuestra unidad de inyección, aquí la puntera del lucillo, los álabes del lucillo, cuando nosotros inyectamos, lo hacemos así a una velocidad de inyección. Esa es la velocidad de inyección, teniendo una superficie de lucillo en un plano transversal al eje de la máquina. Como dato, venimos arrastrando que el diámetro de lucillo de esta máquina de ejemplo es 52 milímetros. Bien, entonces también como dato ya del cálculo anterior tenemos que el diámetro, la superficie de lucillo es 21.2 centímetros cuadrados. Entonces esto es muy fácil. También traemos que el dato del cálculo anterior, la velocidad de inyección es 80 milímetros sobre segundo por cálculo en este ejemplo. Vamos a poner esos 80 milímetros por segundo como 8 centímetros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad de inyección. Entonces si yo quiero calcular el caudal volumétrico en este ejemplo, en esta máquina, caudal volumétrico de inyección, lo ponemos así, va a ser igual a área por velocidad. ¿Cuál es el área de movimiento transversal al plástico? Es la superficie del lucillo. Ese es el área que ve el movimiento. Multiplicado por qué velocidad? Por la velocidad de inyección. Si yo reemplazo valores, la superficie del lucillo 21.2 centímetros cuadrados y la velocidad de inyección 8 centímetros sobre segundo, si ustedes nos acompañan en el cálculo, eso me está dando aproximadamente 170 centímetros cúbicos sobre segundo, que es el caudal a inyectar a la velocidad de 80 milímetros por segundo. Entonces el caudal se utiliza mucho también para el cálculo de parametría en inyección de plástico, lo tomamos de la física. Este es el caso número 3 de física aplicada a la inyección de plásticos. El caso número 4 de física aplicada a la inyección de plástico, vamos a poner 4, potencia mecánica. Potencia mecánica. Nosotros en una inyectora, cuando inyectamos, usamos potencia eléctrica, potencia hidráulica. En particular vamos a hablar de potencia mecánica. Por definición de la física, primer caso, la potencia, que se mide en vatios o watts, sistema internacional, por definición potencia es fuerza por velocidad, fuerza aplicada por la velocidad de desplazamiento. Para que la potencia se pueda expresar en vatios, la fuerza tiene que estar expresada en newton y la velocidad en metros sobre segundo, sistema internacional de medidas. Entonces, potencia en la física y en la inyección de plásticos también es fuerza por velocidad. Pero también la potencia mecánica, la podemos expresar como presión por caudal volumétrico. Recién hablamos de caudal. Entonces siempre la potencia mecánica yo la puedo expresar como fuerza por velocidad o presión por caudal volumétrico. Entonces para que la potencia me siga dando en vatios, la presión la tengo que expresar en Pascal, la unidad de presión en el sistema internacional, y el caudal lo tengo que expresar en metros cúbicos sobre segundo caudal volumétrico. Entonces, como ejemplo, para el caso A expresada la potencia como fuerza por velocidad, algunos datos ya los tenemos. Tenemos en el caso de la inyección, habíamos calculado la fuerza de inyección, la fuerza que hace el lucillo cuando inyecta el material, la fuerza de inyección como 31.800 kilogramos. Eso ya lo habíamos calculado para nuestra máquina. Y habíamos también calculado que la velocidad de inyección para esta máquina, este molde y esta pieza iba a ser 80 milímetros sobre segundo. Estos son datos que venimos arrastrando. Vamos a adecuar las unidades. Este 80 milímetros por segundo de velocidad lo voy a poner en metros sobre segundo como 0,080 metros sobre segundo, corriendo la coma 3 lugares hacia la izquierda.
Y vamos a poner acá recordando que 1 kilogramos equivale a 10 newton, la equivalencia de unidades. Entonces, por lo tanto, 31.800 kilogramos lo vamos a convertir a, agregando un 0, 318.000 newton, que es la unidad de fuerza del sistema internacional. El sistema técnico, kilogramos, el sistema internacional, newton. ¿Por qué? Porque vemos arriba que potencia es fuerza expresada en newton y velocidad en metros por segundo. Entonces, teniendo ya convertidas las unidades, si yo pongo potencia igual a fuerza por velocidad, en el caso de la inyección, esa fuerza es 318.000 newton, la fuerza de inyección que hace el husillo, multiplicada por la velocidad de inyección pero expresada en metros por segundo, entonces 0,080 metros sobre segundo. Entonces allí me está dando, si nos acompaña en el cálculo, 25.440 ¿qué unidad? Vatios. Pero como usamos poco el vatio, vamos a correr la coma 3 lugares y esto me da aproximadamente 25,5 kilowatts. ¿Eso qué es esta potencia? Es la potencia mecánica que la máquina le está entregando al husillo. El husillo necesita hacer una inyección, entonces la fuerza que el husillo, fuerza de empuje que el husillo hace sobre el material dentro de la inyección, es de 31.800 kilos, que absorben de la máquina 25,5 kilovatios. Es potencia mecánica cuando el husillo está inyectando. De la misma forma, podemos llegar al mismo valor haciendo el cálculo de presión por caudal. Lo vamos a hacer. Si nosotros de la otra forma calculamos la potencia mecánica como presión por caudal, ya como dato veníamos trayendo de que la presión de material de cálculo, los bares específicos, supongamos eran 1500 bar. Bien, el caudal ya lo habíamos calculado del caso anterior, 170 centímetros cúbicos sobre segundo, caudal de inyección. Entonces tenemos que ir acomodando un poco las unidades. Un bar aproximadamente es 1 kilo por centímetros cuadrado. Ustedes se acostumbran después de usar estas unidades. Un bar es aproximadamente 100.000 pascales. La unidad de conversión. Pa es pascal. Lo pongo acá. Es el equivalente. Un bar es aproximadamente 100.000 pascales. Por lo tanto, si mi presión es de 1500 bar, obtengo un número grande. 150 millones de pascales. No se asusten por los números grandes. 150 millones de pascales. Bien. Y también un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, corriendo la coma 6 lugares hacia la izquierda. Eso, unidades de la física. Este caudal de 170 centímetros cúbicos por segundo lo tengo que convertir en metros cúbicos por segundo. Entonces, caudal igual 170, y esos centímetros cúbicos para llevarlo a metro cúbico tengo que dividirlo por 1.000.000. Correr la coma 6 lugares hacia la izquierda. Eso me va a dar en metros cúbicos por segundo. Entonces, ese caudal, si hago 170 dividido 1.000.000, me da 0,000170. Ustedes pueden hacerlo después. Metros cúbicos sobre segundo. Se ha convertido caudal de centímetros cúbicos por segundo a metros cúbicos por segundo. Entonces, si yo hago la fórmula de potencia igual a presión por caudal, que era la segunda fórmula que puedo usar, presión por caudal, la presión, pero expresado en pascales, son 150 millones de pascales, o sea 150 megapascales se dice, multiplicado por este caudal que parece chiquito en metros cúbicos por segundo, 0,000170 metros cúbicos por segundo, es solamente conversión de unidades. A mí me está dando 25.500 vatios, si ustedes hacen la cuenta, que es aproximadamente, o ponemos igual, a 25,5 kilovatios, que es el mismo resultado del caso anterior. O sea, yo la presión la puedo expresar como fuerza por velocidad de la física o también presión por caudal. Como verán, es lo mismo. ¿Qué es esto entonces? Estos 25,5 kilovatios es la potencia mecánica necesaria para inyectar
a 80 milímetros por segundo y levantar una presión sobre el material, sobre el plástico a inyectar, que en este caso es polipropileno, presión sobre el material de inyección de 1500 bar. Para inyectar esos 1500 bar dentro de la cavidad del molde necesito una potencia mecánica de 25.5 kilovatios. El caso número 5 de física aplicada a la inyección de plásticos, vamos a poner acá número 5, es el principio de Pascal. Principio de Pascal, donde lo más relevante vamos a poner la presión es constante. Y aplicamos el principio de Pascal de la física, en particular de la hidráulica en inyección de plástico, claro, y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, el principio de Pascal parte de, vamos a decir, dos cilindros que están unidos por una tubería. Acá hacemos un cilindro pequeño y acá vamos a hacer un cilindro más grande, así en corte. Entonces tenemos acá el pistón más pequeño del cilindro número 1. Acá tenemos el vástago. Este es el vástago del cilindro número 1 o 2, según como lo mire. Y acá tenemos el pistón del cilindro más grande, el pistón o émbolo. Entonces, entre los cilindros tenemos un fluido, un líquido. Estamos hablando del principio de Pascal. Todo esto es fluido, es líquido. Entonces, si yo muevo un émbolo para un lado, el otro émbolo se va a mover en el mismo sentido. Entonces, vamos a poner aquí. Estos son este es el émbolo, uno de ellos, el más pequeño. Y este que estoy pintando acá es el más grande. Entonces tenemos los dos pistones, cada uno con su correspondiente vástago. Bien. Entonces vamos a llamar a este pistón más grande, a este émbolo número 1, que tiene su superficie S1, cilindro número 1, y acá vamos a llamar al cilindro número 2, cuyo pistón o émbolo tiene la superficie S2. Entonces, si yo aquí sobre este émbolo de la derecha, el más grande, aplico una fuerza F1, evidentemente para que esto se mantenga en equilibrio tenemos que tener una fuerza F2. El sistema está en equilibrio, no se está desplazando. Entonces, bajo esa condición, en toda esta parte del fluido, en cualquier punto de este fluido que está siendo comprimido, acá tenemos que la presión es igual a constante. Entonces tenemos el sistema en equilibrio, no se está desplazando al aplicar una fuerza F1. Si por el otro lado aplico una fuerza F2, el sistema se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, bajo esas condiciones, en el cilindro número 1 se va a cumplir que la presión trabajando va a ser la fuerza F1 aplicada sobre la superficie del émbolo S1. Y en el caso 2, esa misma presión va a ser igual a F2 sobre la superficie S2. Por lo tanto, el principio de Pascal dice que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Si yo reemplazo acá, F1 sobre su superficie S1 va a ser igual a F2 sobre superficie S2. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Entonces, en nuestra inyectora, ¿dónde vemos aplicado el principio de Pascal? En el momento de la inyección. Si acá yo dibujo mi inyectora con la tolva de carga, la dibujo así a la unidad de inyección. Acá dibujo la puntera del husillo, sus hélices, y el vínculo mecánico del husillo con el cilindro hidráulico de inyección, lo vamos a dibujar así. Entonces, aquí
en el cilindro hidráulico de inyección viene la presión hidráulica de la bomba cuando le damos la señal de inyección. Si acá yo llamo a esta superficie la superficie del cilindro hidráulico, bien, entonces cuando inyectamos, ingresa la presión hidráulica del aceite hidráulico proveniente de la bomba. Acá se ejerce una fuerza de inyección del tipo hidráulica, fuerza de inyección hidráulica. Como el sistema en este momento de inyección está en equilibrio, hacia allá tenemos la presión sobre el material. El plástico se resiste a ser inyectado, por lo tanto se opone a ese movimiento. Entonces la fuerza del material que se opone a ser inyectado es hacia la derecha. Entonces allí en ese instante, durante la inyección, en el comienzo de la inyección, tenemos el sistema en equilibrio. La fuerza hidráulica de empuje proveniente de la bomba queda en equilibrio con la fuerza resistente que se opone el plástico a ser inyectado dentro de la cavidad del molde. Entonces en ese momento tenemos el sistema en equilibrio, podemos aplicar el principio de Pascal. Lo vamos a explicar como una variante del principio de Pascal de la física, que es el momento de la inyección cuando el sistema se encuentra en equilibrio, donde ponemos que la fuerza es constante. Al ser la fuerza constante durante la inyección, podemos poner que la fuerza sobre el material, sobre el plástico a inyectar, va a ser igual a la presión, a la fuerza hidráulica en el cilindro hidráulico de inyección. Entonces, como está en equilibrio debido a esas dos fuerzas antagónicas, fuerza es presión por superficie, va a ser la presión del material por la superficie del husillo, esa es la fuerza sobre el material lado izquierdo, igual a la del lado derecho, que es la presión hidráulica de inyección multiplicada por la superficie del cilindro hidráulico de inyección. Allí el sistema está en equilibrio. Entonces, si despejamos un poquito y ordenamos acá la ecuación, vamos a poner que la presión del material del lado izquierdo paso al denominador la presión hidráulica, y del otro lado me queda, del lado derecho, miembro derecho, la superficie del cilindro hidráulico en el numerador, y paso dividiendo la superficie del husillo aquí, me queda esta igualdad donde tengo en el numerador superficie de cilindro hidráulico y el denominador superficie del husillo. A ese cociente lo conocemos como FI, factor de intensificación de presión. Factor de intensificación de presión, también conocido como ratio de intensificador, o ratio de presión, o ratio de factor de intensificación, también conocido. Entonces aquí tenemos el principio de Pascal de la física aplicado al cálculo del factor de intensificación. ¿Y cómo lo uso el factor de intensificación? Bueno, con un ejemplo para redondear todos estos conceptos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un diámetro de husillo, el mismo, 52 milímetros, diámetro de husillo que venimos trabajando. Entonces, por cálculo dijimos la superficie del husillo va a ser igual a pi por el diámetro del husillo al cuadrado dividido 4. Eso me está dando a mí 21.2 centímetros cuadrados, que ya lo sabíamos del cálculo anterior. Si suponemos el diámetro del cilindro hidráulico de inyección, que ustedes lo pueden sacar del manual o lo miden, ese diámetro supongamos que es 160 milímetros o 16 centímetros, entonces la superficie del cilindro hidráulico de inyección va a ser igual a pi por el diámetro 16 centímetros al cuadrado dividido 4, que eso me está dando a mí 201 centímetros cuadrados superficie del cilindro hidráulico de inyección. Por lo tanto, si por definición el factor de intensificación de esta inyectora es la superficie del cilindro hidráulico de inyección dividido la superficie del husillo,
yo reemplazo aquí, tengo que la superficie del cilindro de inyección es 201 centímetros cuadrados y la del husillo 21,2 centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se cancela y eso a mí me da un factor de intensificación de 9.5 adimensional. Entonces, ¿para qué se usa esto? Si la presión sobre el material necesaria es en este caso 1500 bar para inyectar y llenar la cavidad del molde, esto implica entonces que la presión hidráulica de inyección necesaria sobre el cilindro de inyección va a ser igual a los 1500 bar de presión específica sobre el material dividido el factor de intensificación de la presión 9,5 y a mí me está dando 158 bar. Aquí tenemos el principio de Pascal aplicado en lo que hacemos y también lo vemos en el curso de inyección de plásticos. El cálculo de factor de intensificación que ustedes deben saber de su máquina que están inyectando. Ustedes, si no lo tienen en el manual, lo pueden calcular. Entonces, en este ejemplo, para lograr los 1500 bar de presión específica sobre el material para llenar la cavidad del molde, necesitamos una presión hidráulica de 158 bar. Recuerden ustedes que las presiones hidráulicas de inyección van entre 50 bar y 200 bar. Los sistemas hidráulicos de las inyectoras pueden levantar como máximo, diría yo, 200, 220 bar. Entonces necesitamos este principio de Pascal aplicado al factor de intensificación para lograr la presión específica sobre el material, que son muy altas, dijimos entre 600 y 2600 bar. En este ejemplo hay que lograr 1500 bar. El principio de Pascal perfectamente aplicado también en la inyección de plástico, física aplicada a la inyección de plásticos. Bien, si ya llegaste hasta aquí, danos un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, no pierdas esta oportunidad de participar de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, no te olvides por favor, porque allí YouTube te informará cada vez que yo suba un video actualizado. Pero no te pierdas la oportunidad. Consulta la lista de distribución, la lista de reproducción. Allí en cada lista de reproducción tienes separado toda la temática del canal. Puedes aprender mucho de inyección de plástico viendo nuestros videos. Este canal goza de la propiedad de que todos los videos están siempre actualizados, no pierden vigencia, vas a aprender mucho. Más allá de participar de nuestro curso de inyección de plástico que se da 3 veces al año, en febrero, junio y octubre. Bueno, sin más, saludos a todos y nos vemos en el próximo video.